Entonces, como habíamos indicado, hoy hablamos de las hepatitis virales, ¿sí? El término hepatitis ya nos guía a lo que vamos a hablar en el tema, es decir, vamos a hablar del hígado, ¿no es cierto? Y quiénes le causan infecciones a nivel del hígado. Entonces, todos los virus que causen problemas a nivel del hígado. Entonces, vamos desglosando. Las hepatitis víricas, como sí, han tenido una larga evolución histórica en relación a sus características de manifestar los cuadros. De tal manera que en muchos casos, si revisamos la historia como sí, van a ir ya describiendo muchos autores dedicados a la salud a lo largo de la historia, van demostrando, ¿no?, cómo los pacientes se volvían tranquilos, es decir, se volvían histéricos y gradualmente, pues algunos se enfermaban y algunos otros se sanaban, ¿no? Entonces ahí veían que esa afectación de volverse amarillo podía ver con la falla funcional de un órgano vital que es el hígado. Entonces, a estas hepatitis inicialmente, pues las calificaban solamente así como hepatitis, y ya gradualmente fue avanzando la ciencia, se le va otorgando un agente etiológico, que podían ser estas hepatitis, ¿no?, bacterianas, parasitarias, virales, micóticas, de acuerdo al agente etiológico que fuese problema a nivel de ese órgano. Entonces, hepatitis significa inflamación del hígado en términos definidos. Entonces, ahora hablamos de inflamación del hígado de origen viral. Entonces, uno de los primeros cuadros patológicos de hepatitis virales descritos fue la hepatitis A, ¿sí? Que si bien vamos a hablar de esta hepatitis a lo largo del tema, eh, podemos decir que es una de las primeras que ha sido eh, descrita a nivel de la historia como cuadro clínico, ¿no? La hepatitis B, que signo sintomatológicamente, en algunas etapas, algunas partes, es muy parecida a la hepatitis A, en algunas y otras que permite diferenciar la característica de el agente etiológico de la hepatitis A será un tipo de virus y de la hepatitis B será otro tipo de virus. Van a ser agentes etiológicos muy diferentes. En algún momento se llega a caracterizar quién era el que generaba estos cuadros clínicos, tanto de la hepatitis A, de la hepatitis B, y van apareciendo algunos cuadros clínicos hepáticos muy parecidos a la hepatitis A, muy parecidos a la hepatitis B, pero que sin embargo cuando se buscaba el agente etiológico de la hepatitis A no se lo encontraba ni al agente etiológico de la hepatitis B. Entonces, ¿qué ocurre? Se empiezan a bautizar a esos otros cuadros hepáticos como hepatitis no A o hepatitis no B. Y ahí se van tipificando a los otros agentes etiológicos que también son capaces de generar cuadros de hepatitis. Tenemos a la hepatitis C, a la D, a la E y algunas otras más que han ido describiéndose como nuevos tipos de agentes etiológicos que generan las hepatitis víricas. De tal manera que históricamente, como les menciono, han ido apareciendo y describiéndose los diferentes tipos de hepatitis virales. ¿Qué es lo interesante de estas hepatitis virales? Pues que todas estas hepatitis van a tener una signo-sintomatología en común, es decir, por eso se parecen en algo, pero también se irán diferenciando en algunas otras características clínicas, ¿no? Entonces, ¿en común qué van a tener? Pues que todas estas van a afectar al hígado. Y el término hepatitis, ¿cierto? Que al afectar al hígado también va a generar algo en común entre ellos, que es la ictericia. ¿Qué es la ictericia? Pues es el acúmulo de la bilirrubina, ¿no?, dentro de nuestro torrente sanguíneo, lo que nos hace y manifiesta hacia el exterior que nos veamos amarillos, ¿sí? Entonces, la bilirrubina, recuerden ustedes, bueno, ya están llevando eso en bioquímica, son dos tipos de bilirrubina, ¿no? Está la bilirrubina directa y la bilirrubina indirecta. Entonces, la elevación de estas bilirrubinas hace que se genere la
ictericia. En el caso de estas hepatitis, hablamos principalmente de la bilirrubina directa o conjugada, que es la que se va a elevar más. ¿Mm? ¿Qué también tienen en común de sintomatología? Pues que se van a elevar las enzimas hepáticas. ¿Sí? ¿Quiénes son las enzimas hepáticas? Hablamos de dos transaminasas que son muy importantes. La transaminasa GOT y la transaminasa GPT, ¿no? La alaninoaminotransferasa y la aspartato-aminotransferasa, o también llamada por su otro nombre, la glutamil transpeptidasa o la piruvato transpeptidasa, ¿no? Son sus otras maneras también de llamarlas a estas enzimas. Entonces, esas dos enzimas, que más comúnmente las conocemos como GOT o GPT, son las que se van a elevar porque son indicadoras de funcionalidad hepática. Entonces, tres parámetros que vamos a ver que tienen en común las manifestaciones de las hepatitis víricas, ¿cierto? Afectación al hígado, ictericia y elevación de las enzimas hepáticas. Entonces, estas hepatitis víricas las vamos a clasificar en tres grupos, ¿sí? Una que se denomina de las hepatitis por virus convencionales. Ahí tenemos a la rubiola, al citomegalovirus, al virus de Epstein-Barr, ¿no? Como los virus convencionales. Luego tenemos en otro grupo a las hepatitis que son causadas por virus exóticos. Ahí tenemos al grupo de los arenavirus, el virus Marburg, el virus del ébola, ¿no? Que también afectan al hígado, ¿sí? Algo importante para que no se olviden en algún momento, si bien vamos a llevar posteriormente este tema, pero para que ya vayan realizando esta relación entre ellos, ¿qué ocurre? Pues de qué mueren los pacientes que tienen arenavirus, Marburg, ébola. Los denominamos, ¿no? Enfermedades en el cual el paciente muere por hemorragia por todos sus orificios naturales, ¿no? ¿Y a raíz de qué es esa hemorragia? O sea, ¿por qué termina así? Porque estos afectan al hígado. Y resulta que el hígado es el que genera los factores de coagulación. Al no funcionar el hígado, no hay factores de coagulación y por ende estos pacientes mueren desangrados porque no coagula su sangre. ¿De acuerdo? Pero sin embargo, ¿qué hacen? Atacan al hígado. Por eso los llamamos hepatitis por virus exóticos. Y el tercer grupo del que vamos a hablar en el tema puntualmente son las hepatitis víricas como sí, ¿no? Ahí hablamos del virus de la hepatitis A, de la B, de la C, de la E, de la E, incluso de la G, y también los otros clasificados como no A, no B, no C, no E, no G, ¿sí? Se parecen, pero que no son, por eso los he bautizado como no A, no B, no C. Estas hepatitis también tienen otra manera de poderlas clasificar y pues va a ser de acuerdo a su mecanismo de transmisión. Esta anterior las hemos clasificado por la característica del virus, convencionales, exóticos y las hepatitis víricas como sí. Ahora las clasificamos por su mecanismo de transmisión. ¿A quiénes? A estas hepatitis víricas. Solo vamos a hablar ahora del grupo 3, ¿sí? Estas hepatitis víricas, ¿no? Van a ser de dos tipos, ¿sí? Entonces, una que es aquella que se va a transmitir por vía fecal oral, es decir, por vía entérica, ¿sí? Y la otra que es la vía parenteral, ¿no? Es decir, trasvasando barreras, eso significa parenteral. Esta otra es fecal oral o entérica, así se denomina, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con estos nuestros, las dos vías de transmisión? Interesantemente, estos virus de las hepatitis o son de este tipo de transmisión fecal oral o van a ser del tipo parenteral. Y se agrupan muy interesantemente y son muy parecidos entre sí los miembros de cada uno de estos grupos. ¿En qué sentido? Que los que se transmiten de manera fecal oral, pues tienen un periodo de incubación corto, a diferencia de los parenterales, que es largo. Corto, ¿por qué? Porque va de 15 a 30 días y en el parenteral va de 15 hasta 180 días su incubación. O sea, ¿a qué se refiere?
que puede contagiarse hoy y pues hay que esperar todavía su etapa de incubación que puede durar, ¿no? Hasta 180 días. ¿Y cuánto es eso? 180 días. Medio año, ¿cierto? 6 meses. Mientras que este otro, solo hasta un mes. El comienzo del cuadro clínico en los que se transmiten de manera fecal oral es brusco, ¿sí? Aparecen los signos, síntomas relativamente rápidos, ¿no? Mientras que en la parenteral es insidioso, ¿sí? La gravedad de estos cuadros de hepatitis, los que son de transmisión fecal oral o enteral, ¿no? Pues tienen una gravedad moderada, ¿no? Mientras que la parenteral llega a tener una gravedad alta, son altamente mortales algunos en algunas características clínicas. Las formas crónicas, interesantemente, solo se presentan en las hepatitis parenterales. Las hepatitis que se transmiten de manera fecal oral o entéricas no tienen forma crónica. Como hablábamos en generales, poníamos en generalidades de virus, poníamos como ejemplo a la hepatitis A, porque solo tiene etapa aguda y nos da una sola vez en la vida. Es decir, entra el virus, hace su periodo de incubación, que puede ser 15 a 30 días, genera el proceso infeccioso, ¿no? Que va a tener una gravedad moderada, y pues termina su etapa del virus, terminó la etapa aguda y terminó el proceso infeccioso. No existe cronicidad. Mientras que una hepatitis parenteral, no, va a generar su etapa aguda y el virus puede mantenerse en el organismo y mantener su etapa crónica, ¿sí? Entonces ahora vamos a hablar de los virus que generan cuadros clínicos o se transmiten de manera fecal oral o entera. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de este grupo de virus que tiene estas características en general. Como representante principal está el virus de la hepatitis A. Reitero, llega a ser uno de los primeros en ser descritos como causante de estos problemas hepáticos, ¿sí? Sus características en general del virus son que es de tipo ARN monocatenario, de polaridad positiva y además desnudo, ¿sí? Y tiene una cápside icosaédrica, como se podrán dar cuenta. Aquí está una fotografía de un microscopio electrónico que nos muestra su característica de la cápside, ¿no? Y aquí tenemos una graficación de cómo se ve, es la estructura de este virus de la hepatitis A. Esto es un dibujo en base a la fotografía. Entonces no tiene envuelta porque es un virus desnudo, ¿cierto? Entonces tenemos que prever la característica, ¿no? De que este virus va a ser de tipo ARN. Sí, es algo importante y que no debemos olvidar. Es perteneciente a la familia Picornaviridae, ¿no? Del género Heparnavirus, ¿sí? Interesantemente, tiene un solo tipo antigénico, ¿sí? Que se va a encontrar, ¿no? en su genoma, en su ARN, y es la proteína G5, ¿cierto? La proteína viral G5 es esta. Y este virus es cultivable. Esta fotografía que ven acá es de un cultivo viral de hepatitis A. Así crece, tachonando las células que le sirven como medio de subsistencia. ¿Cuáles van a ser sus características como sí también de la hepatitis A? Cuando hablamos de estabilidad, el virus de la hepatitis A es estable incluso hasta una acidez a un pH 1. Es decir, imagínense, aguanta tremendamente lo ácido. De ahí su capacidad y su característica de pasar tranquilamente por el estómago, ¿sí? Por eso es de buena transmisión entérica, fecal, oral, porque comes y no se va a destruir en el estómago como la mayoría de los microorganismos que normalmente son destruidos en el estómago. Entonces te aguanta bastante acidez, ¿no? También tiende a tener cierto aguante con los disolventes como el éter y cloroformo, incluso algunos detergentes tiende a aguantarlos,
¿no? Aguanta el agua salada y las aguas freáticas durante meses. Eso la hace factible a que cuando contamina esas aguas, pues son las vías para generar brotes epidémicos de hepatitis A, porque va a estar en el agua salada, en las aguas freáticas y todo lo que contaminen estas aguas, que a la vez están obviamente contaminadas con el virus de la hepatitis A. Que también es interesante, que aguantan la desecación. Se mantienen estables en la desecación, ¿no? Estos virus todavía viables. En referencia a la temperatura, recuerden cuando hablábamos en generalidades, ¿qué decíamos de los virus que son desnudos? Pues los virus desnudos son más aguantadores, por la palabra disculpen, ¿no? Son más aguantadores que los que tienen envuelto. ¿Por qué? Porque la envuelta, ¿se acuerdan de qué tipo era? Proteica, lipoproteica, ¿no es cierto? Mientras que este no tiene esta estructura proteica afuera, entonces tiene mayor posibilidad de aguantar la temperatura. Entonces tiene a aguantar a 4 grados semanas, de 56 grados durante 30 minutos y tiende a estar estable hasta 20 minutos a 60 grados, donde se logra realizar recién su inactivación parcial. Otros virus ya a los 38, 35 grados ya se están liquidando. Bien, este aguanta hasta 60 grados, ¿no? Es inactivado, ¿no? Con cloración inadecuada. Ahí hablamos del famoso hipoclorito de sodio, que es una de las soluciones que más utilizamos. También puede ser con pulmón. Y aunque no lo crean, les voy a mencionar algo que han debido escuchar bastante ustedes, el dióxido de cloro, ¿no? Elimina bastante bien a este tipo de virus también. Es un buen eh, purificador de agua, si vale el término, ¿no? El formol a 0,85% a 37 grados durante 72 horas, el ácido paracético al 2% durante 4 horas, y así sucesivamente hay algunas otras sustancias que pueden eliminar, si vale el término, destruir a esta hepatitis A, el virus de la hepatitis A. Entonces hablamos de un virus que gradualmente es muy aguantador externamente a nuestro organismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre con la patogenia de este virus de la hepatitis A? Pues resulta que su sistema patogénico referido a que va a ingresar por vía oral. Decíamos desde transmisión fecal oral, Erika también se la puede llamar. Entonces va a entrar por la vía oral el virus, ¿sí? Por alguna contaminación de heces o aguas contaminadas con el virus de la hepatitis A. Entonces, ¿qué hace? Ingresa vía oral en los alimentos, en el agua, contaminando cualquier otro artefacto que pongan a la boca. Y una vez que ingresa el virus a la cavidad oral, se va a la orofaringe, donde empieza su primera multiplicación y también puede pasar a la mucosa intestinal. Entonces le diremos, orofaringe y mucosa intestinal es donde va a empezar a multiplicarse este virus de la hepatitis A. Aumenta su número en esta área y de esa manera es que pasa a la sangre, llegando a aumentar la concentración de virus en sangre. Eso se llama viremia, ¿sí? Entonces, una vez que ya está en la sangre, pues aumenta su número en la sangre gracias a esta primera multiplicación y al llegar a la sangre, gracias a la sangre, llega hasta el hígado. Una vez que llega al hígado, este virus se da cuenta que ese es el lugar que le gusta vivir, el hígado. Entonces se instala en el hígado y empieza su multiplicación masiva en el hígado. Al multiplicarse abundantemente en los hepatocitos, ¿sí? Estos virus que se multiplican y quedan libres son eliminados con la secreción biliar o excreción biliar, con la bilis, ¿sí? De tal manera que ahí en la bilis, pues este virus aguanta muy bien. ¿Se acuerdan que aguantaba muy bien el pH ácido? Pues aguanta muy bien, ¿no? El sobrevivir ahí. Y pues esta es la bilis, ¿dónde va? Al tracto, ¿no? De los intestinos para ser eliminada por las heces fecales. De esa manera, esta bilis lleva a los virus a las heces fecales. Y estas heces fecales pues están ávidas de virus de la hepatitis A
y pueden contaminar agua, pueden contaminar alimentos, pueden contaminar algunas otras áreas y llegan a otra persona a ingresar por la vía oral. Y así se genera el ciclo de contagio por el cual puede haber un brote epidémico. Suficiente que estas heces contaminen agua, contaminen algo que les permita hacer y llegar a más personas a generar, ¿cierto?, un cuadro infeccioso hepático. ¿Mm? Entonces, la hepatitis A patogénicamente va a tener una fase de gran replicación viral, sin lesión hepática y con eliminación del virus por las heces. Y va a tener una disminución de la replicación viral y va desapareciendo estas partículas virales en las heces cuando hay la aparición de anticuerpos en el suero y se manifiesta ya el daño hepático por el mecanismo. ¿Qué significa? Cuando hablamos nosotros de la hepatitis A, pues entra el virus, se ingesta el virus, no olviden que lo tomamos o comemos. Esta es la etapa de incubación que puede ser de 15 a 30 días, decíamos, ¿no? Digamos que aquí 15 días le ha echado la incubación, empieza a multiplicarse el virus, ¿no? Y ahí podemos detectarla en ese efecto, la gran multiplicación en esta primera etapa. Va a pasar a la sangre, ahí recién podemos encontrarla en sangre, ¿no? Y ahí vamos a ver los síntomas de la ictericia, las enzimas elevadas, ¿no es cierto? Y pues nuestra mejor prueba es detectarla en heces fecales. Sin embargo, ahí mismo, ya cuando está plasmado ya un mes, o sea, los 15 días de haber generado el cuadro infeccioso, podemos detectar la IgM, porque ya está el proceso agudo, ¿sí? Ahí detectamos la IgM, cuando ya hay síntomas. Más antes no vamos a poder detectar nada. Y obviamente va bajando el proceso infeccioso, acaba su ciclo del virus y las IgM se van negativizando y el que se vuelve positivo es la IgG, pero que ya no hay infección crónica, solo la etapa aguda, ¿no es cierto? Entonces, el periodo de incubación es corto, aproximadamente 25 días, y su hepatitis aguda es de un comienzo súbito, en el 40% de los casos aguda aparecen así, a quienes ataca a niños y adultos jóvenes principalmente, no solo estoy diciendo principalmente, y la afectación hepática es leve, aunque existen la posibilidad de que se generen. No existen casos crónicos porque este virus entra, genera su cuadro clínico agudo y desaparece. Para su diagnóstico, que es poco utilizado, se utiliza la detección del virus en las heces fecales. O se puede hacer la detección del antígeno en las heces fecales mediante el, ¿no? O lo otro que está muy auge es el PCR para buscar el ARN viral en la sangre. Todas estas son directas porque buscan al virus. Sin embargo, lo que más realizamos en nuestro medio, ¿cuáles son las pruebas indirectas? Porque buscamos en el suero la IgM específica. ¿Cuándo? 7 a 15 días después de que ha empezado el proceso, ¿no?, infeccioso. Ese es el tiempo que tarda en generarse la respuesta inmunológica. La distribución mundial, sabemos que el 25 a 40% de la población puede y ha tenido hepatitis A. Su transmisión, como dijimos, es de tipo fetal, puede ser por agua o alimentos contaminados, que es la forma epidémica, y de persona a persona, que es muy esporádica, que puede ser un contagio o disgregado, porque en algún momento se le decía entérica, pero en los últimos años se ha logrado demostrar que hay, además de la transmisión fecal, podemos considerarla en algún momento de transmisión sexual por esta característica de las relaciones sexuales oroanales o digitoanales, es decir, tocar el lugar donde pueda estar todavía restos de heces fecales que lleguen a la boca. Es una manera de transmisión directa, ¿cierto? Entonces, la población más susceptible en esta característica resulta ser en Europa por las tendencias y manifestaciones sexuales que ellos tienen. Sin embargo, en muchos casos, esta es una infección de los países subdesarrollados, se dice, porque es una infección de transmisión. Pues fíjense en este mapa mundi, nos dicen los lugares donde hay alta prevalencia de hepatitis. Sí, miren, aquí estamos, Bolivia, como el corazón de Sudamérica, junto con Paraguay.
por la característica de las condiciones de vida que tenemos, principalmente por el agua que puede no ser potable y por la falta de higiene que tenemos en la mayoría de los casos. Ahora con el coronavirus nos ha desnudado completamente que no teníamos medidas de higiene y estamos aprendiendo a utilizarlas y tenerlas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los cuidados para la hepatitis A? La educación sanitaria, el control de agua y alimentos, de ya las vacunas, pero que se utilizan en Occidente y en China. En nuestro medio no tenemos de la vacuna contra la hepatitis A, ¿no? La profilaxis pasiva, que es el uso de inmunoglobulinas. Si se dan cuenta, cuando hablamos de educación sanitaria y control de agua y alimentos, cuán difícil es a veces hacer entender que deben lavarse las manos antes y después de ir al baño, ¿no es cierto? Y uno que se parece mucho a la hepatitis A es la hepatitis. También es un virus de ARN de polaridad positiva, pero es norovirus, ¿no? Es igual desnudo. Tiene una clínica parecida a la hepatitis A, en muchos casos puede confundir. Tampoco tiene formas crónicas, ¿se acuerdan? Solo tienen formas agudas, las entéricas. Y la mortalidad de esta hepatitis A es más alta, de manera que va de 1 a 2% de mortalidad y es 10 veces más alta que el de la hepatitis A. Y en embarazadas es del 20 al 30%. Entonces es un virus que realmente guarda cierto o más potencia que el virus de la hepatitis A. Entonces esta hepatitis C también es de transmisión fecal oral, principalmente de aguas contaminadas, porque esta hepatitis C se considera neta epidémica en países subdesarrollados, donde los sistemas de abastecimiento de agua, distribución de agua y medidas de higiene son todavía precarios. Es más fácil que ahí se genere esta distribución de virus. El diagnóstico, al igual que en la hepatitis A, se hace fundamentalmente serológico en la detección de la IgM. En este caso, ¿qué buscamos? La IgM para hepatitis E. No hay vacuna disponible, a diferencia de la hepatitis. Pues si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de estas perdón, de estas hepatitis víricas de transmisión entérica, la hepatitis A y la hepatitis C son nuestros representantes. La hepatitis A, por su característica de ser la más importante, la más distribuida, en referencia a sus características. ¿Cuántos de ustedes no habrán tenido ya el virus de la hepatitis A, esa infección? La han pasado relativamente bien, algunos tal vez la han pasado relativamente mal, ¿sí? Y cuando me tocó la hepatitis A, le he pasado relativamente bien, porque en mis épocas, y hasta ahora todavía, uno de los tratamientos es, bueno, es un tratamiento sintomático, pero uno de los tratamientos que te dan es bastante azúcar, glucosa, para proteger el hígado. Entonces, ¿cuál era mi receta? Me daban refrescos más dulces de lo normal, gelatinas dulces, ¿no? Y me daban las famosas misquibolas, que son esas pastillas de azúcar que venden en alacitas, que este año no las estamos viendo por esta pandemia, ¿no? Pero que esos vendían en la Uyuni, en el mercado, las famosas misquibolas. Esa era la receta porque tiene harta glucosa, ¿cierto? Algunos pacientes, cuando están así que les dan, pues glucosamina, algunos de esos medicamentos, que es glucosa. Entonces, en vez de darme esos medicamentos, me daban las misquibolas, ¿cierto? Característica que es que esa glucosa se convierte en un buen protector hepático. Esa es la característica de estas hepatitis entéricas. Entonces, la siguiente clase vamos a hablar de las hepatitis parenterales, ¿sí?